Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 6 al 25. Primera de Samuel 12, versículo 6. La palabra de Dios dice así: Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en la mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en la mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo rey para vosotros. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón,
pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Cuando Jesús nació en Belén, unos magos vinieron del este a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Antes de su nacimiento, el ángel le había dicho a María: el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Cuando Felipe llevó a su hermano Natanael a ver a Jesús al comienzo de su ministerio, Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús mismo habla del reino de Dios como su reino. Cabalga sobre un pollino como un rey a Jerusalén. Sus enemigos lo acusan de prohibir el tributo al César porque él es el verdadero rey. Admite ante Pilato que él es rey y es crucificado bajo la inscripción: el rey de los judíos. La fe de la iglesia primitiva era que después de la resurrección, Jesús tomó su trono a la diestra de Dios y ahora gobierna como rey hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Un día, y quizá muy pronto, se manifestará a todo el universo como gobernante de todos los reyes, y toda lengua reconocerá que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él reinará para siempre. Según Hechos, el capítulo 2 y el versículo 30, Dios le había jurado a David que pondría a uno de sus descendientes en su trono. Jesucristo cumple esa promesa y un día la llevará a la consumación cuando brote del silencio del cielo y haga visible su reino. Y dado que su reinado nunca va a terminar, Jesús pone fin a esa sucesión de reyes que gobernaron sobre el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo se inició tal línea de reyes? Casi 1000 años antes de historia judía, tuvieron lugar antes de que comenzara la realeza de Israel. Ahora, ¿qué sucedió para cambiar a Israel de una confederación de tribus a un reino unificado? El evento está lleno de lecciones prácticas para nosotros, incluso el día de hoy. Dios había sacado a su pueblo de Egipto a través del desierto y a la tierra prometida. Pero cuando Josué y su generación murieron, el pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor y sirvió a los Baales. Como resultado, Dios dejó de luchar por Israel y luchó contra ellos. Por más de 300 años, entonces, la vida de Israel fue una miserable montaña rusa de hundirse en el pecado y la opresión, luego clamar al Señor y ser liberado por un juez, y luego volver a caer en el pecado. El último de los jueces fue Samuel. Ungió a Saúl como el primer rey de todo Israel. Saúl fue seguido por David y David por Salomón, y después de Salomón el reino se dividió en los reinos del norte y del sur, hasta que después de años de rechazar y rechazar la palabra de Dios en boca de los profetas, el reino del norte fue tomado cautivo por los asirios en el año 721 a.C. y el reino del sur fue tomado cautivo por los babilonios en el año 586 a.C.
La clave del origen de la realeza en Israel, por lo tanto, se encuentra en el periodo de Samuel, específicamente en las palabras de Samuel que se encuentran en Primera de Samuel, el capítulo 12. Lo que me gustaría hacer entonces es trabajar en estos versículos con miras a cómo surgió la realeza y qué podemos aprender sobre los caminos de Dios para nuestras propias vidas. El discurso de Samuel se hizo en Gilgal, en la inauguración oficial de Saúl como rey. Samuel sabe que su propio liderazgo ahora está siendo reemplazado por el rey. Y los versículos del 1 al 6 de Primera de Samuel, el capítulo 12, tienen un tono como de jubilación. Dice Samuel, yo ya soy viejo, lleno de canas. Si alguien tiene alguna acusación contra mí, que se sepa. Ahora Samuel se está lavando las manos de esta decisión de Israel de tener un rey. Nada de lo que hizo Samuel ha llevado a la gente a exigir un rey. Él depone su manto de juez, pero no el manto de profecía. Todavía tiene un mensaje para la gente. Él todavía los ama y orará por todos ellos. Entonces, lo primero que hace Samuel en los versículos 6 al 8 es recordarle al pueblo las proezas de Dios en su historia. Él dice, quédense quietos y yo contenderé o haré juicio ante el Señor acerca de todas las obras salvadoras que Jehová realizó por ustedes y por vuestros padres. Ahora, ¿cómo suplica a la gente sobre el pasado? No puedes cambiar el pasado, solo puedes cambiar lo que va a ocurrir después, el futuro. Entonces, lo que Samuel debe querer decir aquí es, les ruego que reconozcan lo que implica que Dios haya hecho estas cosas por todos ustedes. Les insto a actuar en el futuro como personas que creen que Dios los cuidará como lo hizo en el pasado. De hecho, así es como concluye su mensaje Samuel en el versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle con todo vuestro corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Samuel contiende sobre el pasado por el bien en el futuro. Sabemos con qué clase de Dios estamos confiando para mañana solo porque podemos ver cómo actuó en el pasado. Pero Samuel señala en el versículo 9 que Israel no ha sido un buen estudiante de su propio pasado. Cuando llegaron a la tierra prometida, olvidaron a Jehová su Dios. El resultado de la desobediencia prolongada es siempre juicio divino. Y el resto del versículo 9 lo explica. Dios vendió a su pueblo en manos de sus enemigos, Sísara, los filisteos, los moabitas. Pero uno de los propósitos del juicio histórico es hacer que la gente vuelva a sus sentidos para que regresen a la verdadera fuente de esperanza y de alegría. Dios siempre ofrece esperanza a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él y buscan su camino. Los versículos 10 y 11 ilustran cómo sucedió esto. La gente confiesa su pecado en el versículo 10 y clama por ayuda a Dios. Hemos dejado a Jehová. Líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Dios respondió a esta súplica una y otra vez durante el tiempo de los jueces. Samuel menciona en el versículo 11 4 jueces sobresalientes por quienes Dios liberó a Israel. Jerobaal, otro nombre para Gedeón, Barak, Jefté y el mismo Samuel.
Al menos durante un tiempo en la vida de Samuel, la gente disfrutó de seguridad. Y en el versículo 12 finalmente llegamos al punto de inflexión en la historia del liderazgo de Israel. Naas, rey de los amonitas, amenaza a Israel. Y la respuesta de Israel es no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. ¿Por qué dijeron no? ¿No qué? Ahora regresen al capítulo 8 de Primera de Samuel, donde la gente hace su demanda. Capítulo 8, miren los versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Así que cuando Israel dijo no, pues un rey reinará sobre nosotros, estaban diciendo no a Dios como su rey. Decían no a la forma en que habían dependido tanto de Dios cuando peleaban sus batallas. Estaban diciendo no a ser diferentes a otras naciones. Nómbranos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Este fue un gran mal, según el versículo 17. El Señor da una señal de truenos y lluvia para que la gente sepa que su maldad es grande ante los ojos de Jehová, porque han pedido un rey para ellos mismos. Y en el versículo 19 la gente admite su error, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. El versículo 13 da la respuesta de Dios a su malvado deseo de tener un rey. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y así comienza la historia del reino. Así que, aunque había buenos reyes en Israel, como David, un hombre conforme al corazón de Dios, como Josías, el reformador, y como el Señor Jesús, el Rey final y el Hijo perfecto de Dios, la línea real en la que reinaban tenía un origen malvado. Y hay 4 lecciones que es muy valioso aprender de la forma en que Dios actuó en este evento. La primera lección: el modo en que buscamos tener algo puede ser errado, cuando tenerlo en sí mismo puede no estar mal. Dudo mucho que tener un rey en Israel fuera malo en sí mismo. Si hubiera sido considerado un humilde agente de Dios en lugar de un reemplazo de Dios, si se hubiera buscado para proporcionar unidad espiritual entre las tribus en lugar de semejanza mundana como las otras naciones, si hubiera sido visto como un sustituto imperfecto de Dios hasta que Dios mismo viniera y se sentara sobre su trono, si por fe y lealtad Israel hubiera pedido a Dios un rey, no creo que hubiera estado mal. Lo que lo hizo malo fue la forma en que Israel buscó a su rey y los motivos detrás de ello. Por tanto, no fue Jesús quien reveló primero
que lo que está bien y lo que está mal no puede identificarse simplemente con ciertos actos. Tan importante como el acto es el espíritu y el motivo con el que se realiza ese acto. Muchas cosas buenas se convierten en grandes males porque no se hacen con humildad y en dependencia gozosa en Dios y en un espíritu de amor. La segunda lección que aprendemos de la forma en que Dios actuó en este evento es que los propósitos soberanos de Dios para la vida de su pueblo a largo plazo no se frustran, sino que se cumplen incluso con los pecados de su pueblo. Ya en Deuteronomio, el capítulo 17, Dios no solo había predicho que Israel demandaría un rey, sino que también les había dado instrucciones sobre qué tipo de persona nombrar. Dios dijo: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas tú: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. Ahora, el surgimiento del reino de Israel no fue una sorpresa para Dios, lo había planeado hace mucho tiempo. Sin embargo, sucedió a través del pecado del pueblo, al igual que la crucifixión del Señor Jesucristo fue planeada y sucedió a través del pecado. Cuando Israel buscó un rey, como Dios dijo que lo haría, para ser como las otras naciones, hicieron un gran mal. Dios planeó para aquella maldad y a través de ella trajo un gran bien al mundo entero. Dios incluso puede tomar nuestros errores y llevar a cabo su glorioso y misericordioso propósito. No necesitamos estar angustiados sobre cualquier decisión. Es maravilloso aprender. Es algo grandioso para compartir. La tercera lección que aprendemos de la forma en que Dios actuó en Primera de Samuel, el capítulo 12, es esta. Si la difícil situación en la que te encuentras es irreversible y fue tu propio pecado el que te llevó allí, no te dejes paralizar por la culpa y la desesperación. Reconoce la maldad de tus caminos. Sé profundamente humillado por tu pecado. Pero luego escucha a Samuel en el versículo 20. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Hay demasiadas personas que se han perdido porque renunciaron demasiado pronto a la gracia de Dios. Dijeron: no sirve de nada, he llegado demasiado lejos. Dios simplemente no va a perdonar todo esto. Y mi culpa es simplemente demasiado pesada para llevarla a Jesús. La parálisis de la culpa y la depresión mantienen a muchas personas alejadas de Dios. Pero no dejes que esto te detenga esta mañana. Aunque te hayas vestido de maldad en tu vida con algún horrendo acto de desobediencia, si te apartas de tu mal camino y confiesas tu pecado y sirves al Señor con todo tu corazón, hay perdón, todo el perdón y la limpieza que necesitas en Cristo Jesús.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Finalmente, la lección última. ¿Qué base de seguridad da Samuel a los israelitas desobedientes pero arrepentidos? Se da en el versículo 22. No temas, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. La base de la gracia de Dios es el amor que tiene por su propio nombre. El fundamento de su misericordia es su compromiso inquebrantable de preservar y mostrar su gloria. Nuevamente esto, la base de la gracia de Dios es el amor que tiene por su propio nombre. El fundamento de su misericordia es su compromiso inquebrantable de preservar y mostrar su gloria. Es como si Dios nos dijera: no teman, pecadores arrepentidos, que me buscan para tener esperanza, porque yo amo mi nombre. Honraré mi nombre y a todos los que se apoyan en él. ¡Qué gran roca cuando todo lo demás tiembla! No permitas que ningún pecado te aleje de él esta mañana. Confía en él con todo tu corazón. Él te protegerá para siempre. Hay lugar al lado del Señor Jesucristo para ti, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén.